Con apenas 19 años, ella desobedeció todo lo que su padre le había enseñado sobre el honor, y descubrió que el verdadero amor no conoce fronteras ni razas. Era una época en que las tierras del norte de México aún guardaban cicatrices profundas de guerras entre culturas que jamás se entendieron. Cuando las haciendas se extendían como pequeños imperios bajo el sol implacable del desierto de Sonora, y los rancheros vivían con el rifle cargado y el corazón blindado contra todo lo que fuera diferente. Corrían los últimos años del siglo XIX, cuando las tribus apaches aún dominaban las montañas sagradas y los valles ocultos, mientras los hacendados mexicanos luchaban por expandir sus dominios sobre tierras que consideraban suyas por derecho divino. Entre estos dos mundos, separados por el miedo y el orgullo, se alzaban muros invisibles más altos que cualquier cerca de alambre. Los tratados de paz se firmaban con tinta y sangre, donde se intercambiaban promesas que duraban lo que tardaba la próxima luna en aparecer. Pero a veces, en los rincones más silenciosos de esa tierra áspera, donde el viento susurra secretos entre los cactus centenarios, el destino tejía encuentros que ningún prejuicio podría destruir. Porque esta es una de esas historias que las abuelas contaban en voz baja, cuando el fuego del hogar proyectaba sombras largas sobre las paredes de adobe y todos se acercaban para escuchar cuentos que marcaron el alma de nuestra gente. Si tú también sientes que estas memorias no deben perderse, si también crees que el amor verdadero no conoce fronteras, suscríbete al canal, porque juntos vamos a recorrer los caminos que forjaron el corazón de México. En la hacienda San Miguel, bajo el sol despiadado de Sonora, Esperanza caminaba con la cabeza gacha por los corredores que la vieron nacer. A los 19 años ya había aprendido a caminar pegada a las paredes, a hablar en susurros y a comer sola en la cocina, lejos de la mesa principal donde su padre, don Rodrigo Villareal, recibía a los visitantes importantes. Gorda, fea y sin gracia, así la había descrito su padre la última vez que alguien preguntó por ella. Ni para monja sirve, había agregado con esa risa amarga que hacía que Esperanza sintiera como si su corazón se encogiera un poco más cada día. Esa mañana, mientras bordaba en silencio junto a la ventana de su cuarto, escuchó voces alteradas que venían del patio principal. Su padre hablaba con hombres que no conocía, sus voces sonaban tensas, amenazantes. Se asomó con cuidado entre las cortinas de encaje y vio algo que la heló la sangre. 3 hombres de piel bronceada, cabello largo y trenzado, con ropa de cuero y plumas. Apaches. El tratado debe sellarse con sangre y compromiso, dijo uno de ellos, en un español perfecto pero con acento extraño. No basta con palabras escritas en papel. Nuestro jefe Nahuel exige una muestra de buena fe. Don Rodrigo se secó el sudor de la frente. Sus ranchos habían sufrido 3 ataques en los últimos meses. Necesitaba esa paz más de lo que su orgullo estaba dispuesto a admitir. ¿Qué clase de muestra de buena fe?, preguntó, aunque por el tono de su voz, Esperanza intuyó que ya sabía la respuesta. Una mujer de tu familia, para demostrar que confías en nosotros como nosotros en ti. El silencio que siguió fue tan pesado que Esperanza pudo sentirlo desde su ventana. Vio cómo su padre miraba hacia la casa, sus ojos calculando, midiendo opciones. Y entonces una sonrisa cruel apareció en sus labios. «Tengo una hija», dijo lentamente, «pero les advierto, no es precisamente lo que llamarían una belleza». Los hombres se miraron entre ellos. El que parecía el líder asintió. «La belleza se desvanece con los años. Lo que buscamos es una mujer de corazón fuerte,
Nahuel sabrá ver lo que otros no ven. Esperanza se alejó de la ventana con las manos temblando. No necesitaba escuchar más para entender que su destino acababa de sellarse en ese patio polvoriento, entre hombres que la veían como una moneda de cambio. Esa noche, cuando su padre entró a su cuarto sin tocar la puerta, lo hizo con esa sonrisa que Esperanza había aprendido a temer. «Hija mía», le dijo con falsa dulzura, «al fin vas a ser útil para algo en esta vida. Si esta historia ya tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí, cada historia nace del alma de nuestra gente y siempre hay otra esperándote». Al amanecer siguiente, Esperanza fue despertada por su nana, Remedios, quien tenía los ojos hinchados de llorar. Sin decir palabra, la mujer mayor comenzó a meter las pocas pertenencias de la joven en una bolsa de cuero. Sus vestidos más sencillos, el rosario de su madre muerta y el pequeño espejo de plata que era su único tesoro. «¿A dónde voy, nana?», preguntó Esperanza, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Lejos, mi niña, muy lejos», murmuró Remedios, sin atreverse a mirarla a los ojos. «¿Tu padre? Ay, Dios mío, tu padre». Don Rodrigo apareció en la puerta con su mejor traje de montar y esa expresión de satisfacción que ponía cuando cerraba un buen negocio. «Vístete decentemente», le ordenó a su hija. «Hoy conocerás a tu futuro esposo». «¿Esposo?». Esperanza sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. «Padre, yo no». «Tú no tienes voz ni voto en esto», rugió don Rodrigo, y por primera vez en meses la miró directamente a los ojos. «Durante 19 años has sido una carga para esta familia, una vergüenza que tengo que esconder cuando vienen las visitas. Al menos ahora vas a servir para algo útil». Le explicó entonces, con la crueldad casual de quien habla del clima, que había acordado entregarla a los apaches como parte de un tratado de paz. «Su jefe se llama Nahuel», dijo, saboreando cada palabra como si fuera veneno. «Dicen que es un salvaje, pero al menos estará lejos de aquí y yo podré decir que mi hija murió de fiebre». Esperanza se sentó pesadamente en el borde de su cama. No era la primera vez que su padre la lastimaba con palabras, pero esto era diferente. Esto era definitivo. «¿Y si me niego?», susurró. «Entonces no solo te desheredaré, sino que mandaré quemar el jacal donde vive Remedios y despediré a todos los peones que te han mostrado amabilidad. ¿Quieres cargar con eso también?». Esperanza miró a su nana, quien tenía las manos sobre el corazón y la miraba con súplica silenciosa. Remedios había sido más madre para ella que la difunta doña Carmen. No podía condenarla por su propia cobardía. «Está bien», dijo con una voz tan baja que apenas se escuchó. «Está bien, padre». 2 horas después, Esperanza estaba montada en un caballo viejo, flanqueada por los 3 guerreros apaches que habían venido a buscarla. Su padre no se despidió. Simplemente se quedó en el porche de la hacienda, con las manos en las caderas, viendo cómo se alejaban hacia las montañas. El último sonido que Esperanza escuchó de su hogar fue el llanto ahogado de Remedios y las palabras que su padre gritó cuando ya estaban lejos. «Al fin me deshice del estorbo más grande de mi vida». Los guerreros no hablaron durante las primeras horas del viaje. Esperanza cabalgaba en silencio, sintiendo cómo cada paso de su caballo la alejaba no solo de su casa, sino de todo lo que había conocido. No sabía si iba hacia su salvación o hacia su muerte, pero por primera vez en años sintió algo parecido a la libertad. ¿Alguna vez has tenido que irte sin saber a dónde? Déjanos un comentario con tus pensamientos. Durante 3 días cabalgaron por senderos que Esperanza jamás había visto, adentrándose en un territorio que parecía hecho de piedra y cielo infinito.
Los guerreros apaches se turnaban para cazar pequeños animales y conseguir agua de arroyos escondidos que solo ellos conocían. Esperanza comía en silencio lo que le ofrecían, sorprendida de que la trataran con más respeto del que había recibido en su propia casa. El líder del grupo, un hombre de mediana edad con cicatrices en los brazos que hablaba español, se llamaba Itán. Al segundo día, cuando Esperanza ya no pudo contener más su curiosidad y miedo, se atrevió a preguntarle sobre el hombre que sería su esposo. «Nahuel es un buen jefe», le dijo Itán mientras avivaba el fuego de la noche. «Ha mantenido a nuestra gente con vida cuando otros líderes solo trajeron guerra y muerte. Es joven, pero sabio, y algo más importante, es justo. Es cierto que los apaches, que ustedes...» Esperanza no sabía cómo formular la pregunta sin ofender. «¿Que somos salvajes?», completó Itán con una sonrisa triste. «Tu gente dice muchas cosas sobre nosotros, algunas ciertas, otras no. Pero te diré algo que sí es cierto. Nosotros no juzgamos a una mujer por el tamaño de su cuerpo, sino por el tamaño de su corazón». Esperanza sintió algo extraño en el pecho. ¿Era posible que existiera un lugar donde no fuera vista como una carga? Donde su valor no se midiera por su apariencia. Al tercer día, cuando el sol comenzaba a ponerse entre las montañas rojizas, llegaron a una vista que le quitó el aliento. Un valle verde y fértil se extendía entre las rocas, con un río serpenteando por el centro y tipis blancos esparcidos como flores en la hierba. El campamento apache era mucho más grande y organizado de lo que había imaginado. «Ahí está tu nuevo hogar», dijo Itán señalando hacia el valle. «Y ahí», agregó apuntando hacia una figura solitaria que esperaba en un promontorio rocoso, «está Nahuel». Incluso desde la distancia, Esperanza pudo ver que el jefe apache era diferente a lo que había imaginado. No era el salvaje, brutal y primitivo que describían las historias. Era un hombre joven, de pie firme y porte noble, que los esperaba con paciencia. Cuando finalmente llegaron hasta él, Nahuel bajó de las rocas con movimientos fluidos y seguros. Era alto, de complexión fuerte, pero no amenazante, con ojos oscuros que miraban directamente sin juzgar. Llevaba el cabello largo suelto sobre los hombros y vestía con cuero finamente trabajado. Se dirigió directamente a Esperanza y, para su sorpresa, le habló en perfecto español. «Esperanza Villarreal», dijo con una voz profunda pero suave. «Bienvenida a tu hogar». No la miró de arriba abajo como hacían los hombres en la hacienda. No desvió la vista con disgusto ni hizo comentarios sobre su apariencia. Simplemente la miró a los ojos como si fuera una persona completa y valiosa. «Sé que no elegiste estar aquí», continuó Nahuel. «Sé que tu padre te envió como si fueras un objeto de intercambio. Pero quiero que sepas desde ahora, aquí eres libre. Libre de irte si así lo decides, y libre de quedarte si encuentras razones para hacerlo». Esperanza sintió que algo se movía dentro de su pecho. Por primera vez en su vida, un hombre le había hablado con respeto, sin expectativas, sin juicios. No sabía qué responder. «Yo no sé qué decir», murmuró. «No tienes que decir nada ahora», respondió Nahuel con una sonrisa pequeña pero sincera. «Tendremos tiempo de conocernos. Mientras tanto, Aiyana te mostrará dónde puedes descansar y te ayudará con todo lo que necesites». Una mujer apache se acercó entonces, mayor que Esperanza, pero con ojos amables y una sonrisa genuina. Le tendió la mano como si fueran viejas amigas. «Ven conmigo, hermana», le dijo Aiyana en español, con acento, pero con calidez. «Debes estar cansada del viaje». Mientras caminaba hacia el campamento, flanqueada por Aiyana y seguida a distancia respetuosa por Nahuel,
Esperanza sintió algo que no había experimentado jamás: la posibilidad de que las cosas fueran diferentes. Has tenido que empezar de nuevo en un lugar completamente desconocido. Comparte tu experiencia en los comentarios. Ayanna condujo a Esperanza hasta un tipi mediano, decorado con símbolos pintados en colores tierra y azul. Este será tu hogar mientras decides qué quieres hacer, le explicó mientras apartaba la entrada de cuero. Nahuel me pidió que te diera tiempo para adaptarte. El interior era cálido y sorprendentemente cómodo. Pieles suaves cubrían el suelo, y había mantas tejidas con patrones hermosos que Esperanza jamás había visto. En el centro, un pequeño círculo de piedras estaba preparado para hacer fuego. Es muy bonito, murmuró Esperanza, tocando con timidez una de las mantas. Las tejió la abuela de Nahuel, explicó Ayanna con orgullo. Ella le enseñó que un hogar debe ser un refugio para el alma, no solo para el cuerpo. Esa noche, Esperanza fue invitada a compartir la cena comunal. Se sentó en un círculo junto con toda la tribu, algo que jamás había experimentado en la hacienda, donde siempre comía sola. Los niños la miraban con curiosidad pero sin malicia, y las mujeres le sonreían mientras le ofrecían diferentes guisos. Nahuel se sentó cerca pero no directamente a su lado, respetando su espacio. Durante la cena, él habló con otros miembros de la tribu sobre asuntos cotidianos: la caza del día siguiente, las reparaciones necesarias en algunos tipis, los planes para el próximo cambio de estación. Esperanza notó algo extraordinario. Nahuel escuchaba. No solo hablaba y daba órdenes como su padre, sino que prestaba atención real a lo que otros decían, incluso a los niños pequeños y a las ancianas. Cuando una anciana llamada Itzel mencionó que necesitaba ayuda para tejer una canasta nueva porque sus manos ya no eran tan ágiles, Nahuel inmediatamente preguntó quién podría asistirla al día siguiente. «Yo puedo ayudar», se escuchó decir Esperanza, sorprendiéndose a sí misma por hablar. Todo el círculo se volvió hacia ella. Por un momento, sintió el viejo miedo de haber dicho algo equivocado, de haber molestado, pero las caras que la miraban no mostraban irritación, sino interés genuino. «¿Sabes tejer canastas?», preguntó Itzel con curiosidad. No exactamente canastas», admitió Esperanza, «pero sé bordar y tejer punto. Mi nana me enseñó. Las manos que pueden crear belleza en una técnica pueden aprender otra», dijo Itzel con sabiduría. «Mañana me mostrarás lo que sabes y yo te enseñaré lo que necesitas». Nahuel sonrió, y Esperanza sintió un calor extraño en el pecho. No era lástima lo que veía en sus ojos, ni obligación. Era algo que tardó en reconocer porque nunca lo había visto dirigido hacia ella. Era respeto. Después de la cena, mientras caminaban de regreso a su tipi, Ayanna le explicó más sobre las costumbres de la tribu. «Aquí», le dijo, «cada persona tiene valor por lo que puede aportar. No importa si eres alta o baja, delgada o robusta, joven o vieja. Lo que importa es tu espíritu y tu disposición a ser parte de la familia». «¿Familia?», preguntó Esperanza. «Así es como vemos a la tribu. Nahuel siempre dice que una familia verdadera es la que eliges, no necesariamente la que te tocó por sangre». Esa noche, acostada sobre las pieles suaves en su nuevo hogar temporal, Esperanza miró por la abertura superior del tipi hacia las estrellas que brillaban como jamás las había visto en la hacienda. Por primera vez en años, no sintió el peso asfixiante de la vergüenza sobre su pecho. Tal vez, solo tal vez, había llegado al lugar donde podría descubrir quién era realmente, más allá de las crueles palabras de su padre. ¿Has encontrado alguna vez una familia que eligiste, no que te tocó? Si esta historia te está moviendo, espera lo que viene. Suscríbete y acompáñanos en este viaje.
Los días siguientes fueron una revelación para Esperanza. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, no por obligación como en la hacienda, sino porque quería participar en las actividades del campamento. Trabajar junto a Itzel le enseñó no solo técnicas nuevas de tejido, sino también historias de la tribu y su modo de ver el mundo. «Mira», le dijo la anciana una tarde mientras trenzaban fibras de yuca, «en nuestras canastas cada hebra tiene su lugar. No importa si una es más gruesa que otra, o si tiene un color diferente. Todas son necesarias para que la canasta sea fuerte». Esperanza entendió que la lección iba más allá del tejido. Nahuel mantenía una distancia respetuosa, pero Esperanza comenzó a notarlo de maneras que la sorprendían. Veía cómo se levantaba antes que todos para revisar que el campamento estuviera seguro, cómo escuchaba pacientemente las quejas de un niño que había perdido su juguete favorito, cómo cargaba agua extra para las ancianas sin que se lo pidieran. Una tarde, mientras Esperanza ayudaba a preparar pieles junto al río, resbaló en las rocas húmedas y cayó al agua. No sabía nadar bien y el agua estaba más honda de lo que parecía. Comenzó a entrar en pánico, tragando agua mientras intentaba llegar a la orilla. De repente sintió brazos fuertes que la rodeaban y la sacaban del agua con facilidad. Era Nahuel, quien había saltado al río completamente vestido sin dudar un segundo. «¿Estás bien?», le preguntó con preocupación genuina mientras la ayudaba a llegar a terreno seguro. Esperanza tosió, escupiendo agua, pero no era la humillación lo que sentía. Era algo diferente. Nahuel no la había mirado con asco por estar empapada y despeinada. No había hecho comentarios sobre su peso o su torpeza, simplemente había actuado para ayudarla. «Gracias», murmuró, consciente de que él seguía sosteniendo su brazo con gentileza. «No tienes que agradecer», respondió Nahuel. «Para eso estamos aquí unos para otros». Esa noche, Aiyana le trajo ropa seca y té caliente de hierbas mientras Esperanza se recuperaba del susto. «¿Puedo preguntarte algo?», se atrevió Esperanza después de un rato. «Lo que quieras. ¿Por qué Nahuel accedió a este matrimonio? Él pudo haber pedido oro o armas en el tratado. ¿Por qué quería una esposa?» Aiyana sonrió con tristeza. «Nahuel perdió a su primera esposa y a su hijo hace 3 años. Fiebre. Desde entonces ha cuidado de todos en la tribu como si fueran su familia, pero se ha cerrado a la posibilidad de amar de nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque cree que una unión entre nuestros pueblos, basada en respeto y no solo en miedo, podría traer paz verdadera. Y porque...» Aiyana dudó un momento. «Porque cuando los enviados de tu padre le describieron tu situación, cómo te trataban en tu propia casa, él sintió que tal vez ambos podrían sanarse mutuamente». Esperanza se quedó callada, procesando esta información. Nahuel no la había aceptado a regañadientes, la había elegido, conociendo su historia. Al día siguiente, Nahuel se acercó a ella mientras trabajaba en una canasta nueva. «¿Te gustaría que cabalgáramos juntos esta tarde?», le preguntó. «Hay un lugar que me gustaría mostrarte». Esperanza sintió mariposas en el estómago, pero asintió. Cabalgaron en silencio cómodo hasta una meseta alta que ofrecía una vista espectacular del valle. Allí, Nahuel desmontó y se sentó sobre una roca plana, invitándola a hacer lo mismo. «¿Qué ves cuando miras hacia allá?», le preguntó, señalando hacia el campamento abajo. «Veo paz», respondió Esperanza después de pensarlo. «Veo gente que se cuida mutuamente». «Exacto», dijo Nahuel. «¿Y qué veías cuando mirabas tu vida en la hacienda?». Esperanza sintió un nudo en la garganta. Veía que no encajaba en ningún lugar.
Esperanza, dijo Nahuel volteándose para mirarla directamente, quiero que sepas algo. No te traje aquí por deber o por el tratado. Te traje porque creo que mereces un lugar donde puedas florecer como la mujer extraordinaria que eres. Era la primera vez que alguien la llamaba extraordinaria, y por la manera en que Nahuel la miraba, Esperanza supo que lo decía en serio. ¿Alguna vez alguien ha visto en ti lo que tú mismo no podías ver? Comparte en los comentarios si esta parte te recordó algo. Habían pasado 2 meses desde la llegada de Esperanza al campamento Apache. Sus manos habían aprendido a tejer canastas hermosas, su español se había mezclado con palabras en la lengua Apache, y por primera vez en su vida, se levantaba cada mañana sintiendo que tenía un propósito. Pero más que eso, había comenzado a sentir algo que no sabía cómo nombrar cuando miraba a Nahuel. Era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado, admiración, respeto y algo más profundo que la hacía sonreír sin razón cuando él estaba cerca. Una tarde, mientras preparaban una celebración para dar gracias por la buena cosecha, Esperanza se encontró trabajando junto a Nahuel para adornar el área ceremonial. Él colgaba ramas de las que ella sujetaba el otro extremo y en un momento sus manos se rozaron. «Esperanza», dijo Nahuel en voz baja, sin soltar su mano. «¿Puedo hablar contigo?» Se alejaron del bullicio de la preparación y caminaron hasta la orilla del río. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores dorados y rosados. «Quiero que sepas», comenzó Nahuel, «que estos 2 meses han sido los más felices que he tenido en años». Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. «También quiero que sepas», continuó él, «que si decides que esto no es para ti, si quieres regresar a tu mundo, lo entenderé. Nunca te voy a forzar a quedarte». «¿Y si no quiero irme?», preguntó Esperanza sorprendiéndose por su propia valentía. Nahuel sonrió y por primera vez desde que lo conocía le pareció ver vulnerabilidad en sus ojos. «Entonces tendría que confesarte que me he enamorado de ti», dijo con una honestidad que la desarmó completamente. «No del acuerdo con tu padre, no de la idea de una esposa. Me he enamorado de tu risa cuando juegas con los niños, de tu paciencia cuando enseñas a las ancianas nuevas puntadas, de tu fuerza cuando enfrentas cada día sin amargura a pesar de todo lo que has sufrido». Esperanza sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. «Yo también», murmuró, «yo también creo que me he enamorado de ti». Nahuel se acercó lentamente, dándole tiempo de alejarse si quería. Pero Esperanza no se movió. Cuando él tomó su rostro entre sus manos y la besó con ternura, sintió que algo sanaba dentro de ella. No era solo su primer beso, era la primera vez que alguien la tocaba con amor verdadero. «Esperanza», susurró Nahuel contra su frente, «¿quieres ser mi esposa? No por tratados o acuerdos, sino porque elegimos construir una vida juntos». «Sí», respondió ella sin dudar. «Sí, quiero». Esa noche, la celebración de la cosecha se convirtió también en el anuncio de su compromiso real. La tribu entera los rodeó con cantos y bendiciones, pero para Esperanza, el momento más significativo fue cuando Itzel se acercó y le puso en las manos un collar hecho con cuentas turquesas. «Esto pertenecía a la madre de Nahuel», le dijo la anciana. «Ella me pidió que se lo diera a la mujer que supiera ver su verdadero corazón». Esperanza se lo puso con manos temblorosas. Por primera vez en su vida se sintió hermosa. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque finalmente estaba siendo vista y amada por quien realmente era. Pero justo cuando la felicidad parecía completa,
Uno de los vigías del campamento llegó corriendo con noticias que helaron la sangre de Esperanza. «Jinetes se acercan desde el sur», gritó. «Llevan la bandera de la hacienda Villareal». Su padre había venido a buscarla. «¿Has tenido que elegir alguna vez entre lo que te hace feliz y lo que otros esperan de ti? Si esta parte de la historia te tocó el corazón, compártela con alguien que entienda». Don Rodrigo Villareal llegó al campamento apache con 20 vaqueros armados y una arrogancia que contrastaba violentamente con la serenidad del lugar. Esperanza lo vio aproximarse desde la entrada de su tipi y sintió que todas las heridas viejas se abrían de nuevo. Su padre había envejecido en esos meses. Tenía más canas y líneas de amargura marcadas alrededor de los ojos, pero su postura seguía siendo la del hombre que creía tener derecho sobre todo y todos. Nahuel salió a recibirlo con dignidad, pero alerta. La tensión en el aire era palpable. Todos en el campamento habían dejado sus actividades para observar. «He venido por mi hija», declaró don Rodrigo sin preámbulos, bajando de su caballo con brusquedad. «El tratado está roto. Necesito recuperarla inmediatamente». «El tratado lo rompió usted», respondió Nahuel con calma pero firmeza. «Sus hombres atacaron a 3 de nuestros cazadores la semana pasada». «¡Mentiras!», rugió don Rodrigo. «Mis hombres solo se defendieron cuando esos salvajes se acercaron demasiado a mis tierras». «Las tierras que usted reclama han sido nuestras por generaciones», replicó Nahuel, pero sin alzar la voz. «Pero no vine aquí a discutir fronteras. Vine a decirle que Esperanza es libre de elegir su propio destino». «Esperanza es mi hija y hará lo que yo diga», gritó don Rodrigo, buscándola con la mirada hasta que la vio junto al tipi. «Esperanza, sal de ahí inmediatamente. Nos vamos». Esperanza sintió que las piernas le temblaban, pero algo había cambiado en ella durante esos meses. No era la misma joven asustada que había salido de la hacienda. «No, padre», dijo con voz clara, caminando hacia el círculo donde los hombres se enfrentaban. «No me voy». Don Rodrigo la miró como si hubiera visto un fantasma. Esta no era la hija sumisa y temerosa que recordaba. «¿Cómo te atreves a desobedecerme?», siseó. «Eres una vergüenza para el apellido Villareal». «No», respondió Esperanza, sintiendo la fuerza que Nahuel y la tribu le habían ayudado a encontrar. «La vergüenza eres tú, padre. Vergüenza por vender a tu propia hija como ganado. Vergüenza por no ver jamás su valor». «¿Su valor?», se rió amargamente don Rodrigo. «¿Qué valor puede tener una mujer gorda y fea como tú? Por eso te traje aquí, para deshacerme de ti. Pero ahora te necesito». Las palabras cayeron como piedras en agua, creando ondas de silencio. Esperanza sintió el dolor familiar, pero esta vez no la paralizó. «¿Para qué me necesitas, padre? Don Esteban Mendoza está dispuesto a casarse contigo a cambio de fusionar nuestras tierras. Es viejo y necesita una esposa joven para darle herederos. No le importa tu apariencia». Esperanza sintió náuseas. Don Esteban era un hombre cruel, conocido por maltratar a sus peones y a sus anteriores esposas. «Jamás», dijo con una firmeza que sorprendió hasta a ella misma. «No tienes opción», rugió su padre, acercándose amenazantemente. «O vienes conmigo por las buenas, o mis hombres te llevan por las malas». Fue entonces cuando Nahuel se interpuso entre ellos, alto y protector como una montaña. «Ninguno de sus hombres va a tocar a mi esposa», dijo con una voz que era puro acero. «¿Esposa?». Don Rodrigo se quedó boquiabierto. «Ella no puede casarse con un salvaje. Es una cristiana». «Me casé con él porque lo amo», declaró Esperanza tomando la mano de Nahuel. «Y él me ama a mí, algo que tú nunca entendiste cómo hacer».
Don Rodrigo palideció de furia. Hizo una seña a sus hombres, pero de inmediato se vio rodeado por guerreros apaches que habían aparecido silenciosamente desde todas las direcciones. Estaban superados en número y en territorio desconocido. «Esto no ha terminado», gruñó don Rodrigo, retrocediendo hacia su caballo. «Eres mi hija y tienes obligaciones con tu familia». «Mi familia está aquí», respondió Esperanza, mirando alrededor del círculo de rostros que la habían acogido con amor. «Mi verdadera familia. Cuando ese viejo Mendoza se canse de esperarte, cuando perdamos las tierras por tu culpa, no vengas llorando a pedirme perdón», gritó su padre mientras montaba. «Para mí, desde hoy estás muerta». «Ya estaba muerta para ti desde el día que nací», replicó Esperanza. «La diferencia es que aquí he resucitado». Don Rodrigo espoleó su caballo y se alejó con sus hombres, levantando una nube de polvo que parecía llevarse los últimos vestigios del mundo que Esperanza había dejado atrás. Cuando el silencio volvió al campamento, Nahuel se volvió hacia ella con preocupación. «¿Estás bien?». Esperanza respiró profundo, sintiendo una libertad que no sabía que era posible. «Estoy mejor que bien», respondió. «Estoy libre». ¿Qué tan lejos irías por defender tu derecho a ser feliz? Comparte tu reflexión en los comentarios. Esa noche, después de que don Rodrigo se marchara con sus amenazas, Esperanza no pudo dormir. Se quedó sentada a la entrada de su tipi, mirando las estrellas y reflexionando sobre todo lo que había cambiado en su vida. Nahuel se acercó silenciosamente y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?», le preguntó con suavidad. «En que toda mi vida esperé que alguien me dijera que tenía valor», respondió Esperanza. «Pero hoy me di cuenta de que yo misma tenía que creer en él primero». «¿Y lo crees?». Esperanza lo miró con ojos brillantes. «Sí, por primera vez en mi vida, sí lo creo». Nahuel tomó sus manos entre las suyas. «Esperanza, quiero que sepas que lo que acabas de hacer, enfrentar a tu padre, defender nuestro amor, eso requiere más valor del que tienen la mayoría de los guerreros que conozco». «Aprendí de ti», le dijo ella. «Me enseñaste que el verdadero valor no está en dominar a otros, sino en proteger lo que amas». Se quedaron en silencio un momento, sintiendo el peso de lo que había pasado y la magnitud de lo que significaba. «¿Crees que volverá?», preguntó Esperanza. «Es posible», admitió Nahuel. «Hombres como tu padre no aceptan fácilmente que sus planes fallen. Pero si regresa, no estará solo contigo. Toda la tribu te protegerá. No quiero que la tribu sufra por mi culpa». «Escúchame bien», dijo Nahuel, tomando su rostro entre sus manos. «Tú no eres una carga, eres parte de nosotros ahora, y protegemos a los nuestros». Al día siguiente, Itzel se acercó a Esperanza mientras trabajaba en una nueva canasta. «Hija», le dijo la anciana, «hay algo que necesitas saber». Le contó entonces sobre una visión que había tenido la noche anterior. En los sueños de los ancianos apaches, las visiones eran consideradas mensajes importantes. «Vi a una mujer que no era apache de nacimiento, pero que tenía el corazón de nuestra gente. En la visión, ella se convertía en un puente entre dos mundos, trayendo sanación donde antes solo había dolor». «¿Crees que esa mujer soy yo?», preguntó Esperanza. «Los sueños no mienten», respondió Itzel con una sonrisa sabia. «Pero las visiones se cumplen solo cuando la persona está lista para aceptar su destino». Esa tarde, Esperanza tomó una decisión que había estado gestándose en su corazón durante días. Buscó a Nahuel y lo encontró junto al río, enseñando técnicas de pesca a algunos niños de la tribu. «Nahuel», le dijo, «quiero hacer algo por la tribu, algo que demuestre que verdaderamente pertenezco aquí». «Ya perteneces aquí», respondió él. «No tienes que demostrar nada.
Sí tengo que hacerlo, insistió Esperanza. No para ustedes, sino para mí. Quiero enseñarles a las mujeres de la tribu las técnicas de bordado y costura que aprendí en la hacienda. Y quiero aprender todas las tradiciones apache que pueda. Quiero ser un verdadero puente entre nuestros mundos. Nahuel la miró con admiración creciente. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? Significaría renunciar completamente a tu vida anterior. Mi vida anterior ya no existe, dijo Esperanza con convicción. La vida que quiero está aquí, contigo, con esta familia que elegí. Esa noche, durante la cena comunal, Esperanza se puso de pie ante toda la tribu. Su voz temblaba ligeramente, pero sus palabras salieron claras y firmes. Quiero pedirles que me acepten no solo como la esposa de Nahuel, sino como una hermana verdadera. Quiero aprender sus tradiciones, honrar sus costumbres y aportar lo que pueda para hacer nuestra comunidad más fuerte. Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. Entonces, para sorpresa de Esperanza, todos los miembros de la tribu se pusieron de pie y comenzaron a entonar una canción en lengua apache. Aiyana le explicó después que era la canción de bienvenida que se reservaba para cuando alguien nacía verdaderamente en la tribu. Cuando terminaron, Itzel se acercó con una sonrisa radiante. «Ya no eres Esperanza Villareal», le dijo. «Desde esta noche eres Esperanza de la tribu de Nahuel. Tu nombre apache será Ailín, que significa clara como el cristal, porque tu corazón es transparente y puro». Esperanza, Ailín, sintió que las últimas cadenas que la ataban a su pasado doloroso se rompían definitivamente. No era solo que hubiera encontrado un lugar donde pertenecía, era que había encontrado quién era realmente. ¿Has tenido que elegir alguna vez entre lo que eras y lo que podrías llegar a ser? Los momentos más importantes de nuestras vidas están por llegar. Déjanos un comentario. 6 meses después de la confrontación con su padre, Esperanza había florecido de maneras que jamás hubiera imaginado. Su nuevo nombre, Ailín, se había convertido en una segunda piel, y las técnicas de bordado que enseñó a las mujeres de la tribu se habían fusionado hermosamente con los patrones tradicionales apaches. La unión entre ella y Nahuel se había celebrado según las costumbres de la tribu, una ceremonia hermosa bajo las estrellas, donde intercambiaron promesas de amor y protección mutua. No hubo registro civil ni cura católico, pero para Esperanza fue el matrimonio más sagrado que podría haber imaginado. Una mañana, mientras trabajaba en el diseño de un nuevo telar junto a Aiyana, un grupo de jinetes se acercó al campamento. Esperanza sintió un momento de pánico, temiendo que fuera su padre otra vez, pero pronto se dio cuenta de que estos hombres eran diferentes. Venían encabezados por un joven mexicano de aspecto noble pero cansado, que se apeó del caballo con respeto evidente hacia las costumbres del lugar. «Busco a Nahuel, líder de esta tribu», dijo en español cuidadoso. «Vengo en son de paz». Nahuel salió a recibirlo y el joven se presentó como Miguel Herrera, hijo de un hacendado vecino de don Rodrigo. «Señor Nahuel», dijo Miguel, «vengo a pedirle ayuda. Mi hermana pequeña desapareció hace 3 días. Creemos que se perdió en las montañas mientras perseguía a su caballo que se había escapado». «¿Por qué no busca ayuda de su propia gente?», preguntó Nahuel con cautela razonable. «Porque ustedes conocen estas montañas mejor que nadie», admitió Miguel. «Y porque he oído hablar de usted. Dicen que es un hombre honorable». Esperanza se acercó al grupo, sintiendo una punzada de empatía por el joven que claramente estaba desesperado por encontrar a su hermana. «Miguel Herrera», dijo, sorprendiéndolo con su presencia. «¿Tú eres el hijo mayor de don Carlos Herrera?» «Sí, nos conocemos».
Soy Esperanza Villareal. O era, se corrigió. Ahora soy Ailín, esposa de Nahuel. Miguel la miró con asombro. Pero se suponía que habías muerto. Tu padre dijo... Mi padre dice muchas cosas, respondió Esperanza con una sonrisa triste, pero estoy muy viva y muy feliz. Nahuel estudió al joven mexicano. ¿Cómo sabemos que esto no es una trampa? Porque vine solo y desarmado, respondió Miguel levantando las manos, y porque puedo jurarle por la vida de mi hermana que solo quiero encontrarla. Esperanza tocó el brazo de Nahuel suavemente. Creo que dice la verdad, murmuró. Conozco a la familia Herrera. Son buena gente. Nahuel asintió después de un momento. Organizaremos grupos de búsqueda, pero usted viene con nosotros y si esto resulta ser una emboscada... Lo entiendo, dijo Miguel con alivio evidente. Y muchas gracias. Durante los siguientes 2 días, Esperanza cabalgó junto a los grupos de búsqueda, utilizando sus conocimientos de ambos mundos para ayudar en la comunicación y la estrategia. Fue ella quien finalmente encontró rastros de la niña perdida cerca de una cueva oculta. La pequeña Carmen Herrera, de apenas 8 años, estaba herida pero viva. Había caído en una grieta poco profunda y se había lastimado el tobillo, pero había tenido la inteligencia de refugiarse en la cueva y conservar el agua que llevaba. Cuando Miguel vio a su hermana sana y salva en los brazos de Esperanza, las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas. No sé cómo agradecerles, dijo, dirigiéndose tanto a Nahuel como a Esperanza. Le debo la vida de mi hermana. No nos debe nada, respondió Nahuel. Los niños son preciosos sin importar de qué familia vengan. Pero Miguel insistió. Hay algo que pueden hacer por mí. Permítanme contar esta historia cuando regrese. Dejen que la gente sepa que aquí encontré honor, bondad y ayuda cuando más la necesitaba. Esperanza sintió una emoción profunda. Este era exactamente el tipo de puente que había soñado construir entre los 2 mundos. Cuando Miguel y su hermana se marcharon, llevando regalos de agradecimiento de la tribu y promesas de amistad, Esperanza supo que algo importante había cambiado. No solo en su propia vida, sino en la relación entre su pueblo adoptivo y el mundo que había dejado atrás. Creo que Itzel tenía razón sobre su visión, le dijo Nahuel esa noche mientras contemplaban el campamento pacífico. Tú eres el puente que necesitábamos. Somos el puente, lo corrigió Esperanza, porque lo construimos juntos. Alguna vez has sido parte de algo más grande que tú mismo. La historia está llegando a su momento más hermoso. Comparte si esta parte te emocionó. 1 año después de su llegada al campamento Apache, Esperanza se despertó con una sensación nueva y maravillosa. Puso la mano sobre su vientre, ligeramente redondeado, y sonrió. Dentro de ella crecía una nueva vida, un niño que sería la unión perfecta entre 2 mundos. Nahuel ya estaba despierto a su lado, mirándola con esa sonrisa suave que había aprendido a amar tanto. «Buenos días, Ailín», murmuró, besando su frente. «¿Cómo se sienten esta mañana?» «Felices», respondió ella, tomando su mano y poniéndola sobre su vientre. «Muy felices». El embarazo había sido recibido con gran alegría por toda la tribu. Las mujeres mayores compartían consejos y remedios ancestrales, mientras los hombres ya hablaban de enseñar al futuro niño tanto las tradiciones apaches como el conocimiento del mundo exterior que Esperanza podría transmitir. Esa mañana, como había hecho cada día desde que Miguel Herrera contó su historia, llegaron visitantes al campamento. Esta vez era una familia de comerciantes mexicanos que buscaban establecer relaciones de intercambio justas con la tribu.
Esperanza se había convertido en la intérprete natural entre los dos mundos, no solo por su dominio de ambos idiomas, sino por su comprensión profunda de ambas culturas. Su presencia había facilitado acuerdos comerciales benéficos, resolución de disputas territoriales menores, y sobre todo, había comenzado a quebrar los prejuicios de ambos lados. La señora Aileen, como la conocían ahora los visitantes mexicanos, se había ganado una reputación de sabiduría y justicia que se extendía por toda la región. Después de resolver las negociaciones del día, Esperanza caminó hasta su lugar favorito, una pequeña colina desde donde podía ver tanto el campamento apache como las tierras que se extendían hacia el sur, donde había nacido. Nahuel la encontró allí, como siempre sabía encontrarla cuando necesitaba reflexionar. «¿En qué piensas?», le preguntó sentándose a su lado. «En lo extraño que es el destino», respondió ella, acariciando su vientre. «Mi padre me envió aquí como castigo, pensando que me estaba destruyendo, pero en realidad me estaba enviando hacia la única vida en la que podría ser verdaderamente feliz». «¿Alguna vez te arrepientes?». Esperanza consideró la pregunta seriamente. «A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera encontrado el valor de defenderme antes. Pero luego me doy cuenta de que tal vez necesitaba pasar por todo ese dolor para poder apreciar realmente lo que encontré aquí». Unos días después, llegó una noticia que Esperanza había estado esperando sin saberlo. Un comerciante les contó que don Rodrigo Villareal había perdido la mayoría de sus tierras por deudas de juego y malas inversiones. Su plan de casarla con don Esteban Mendoza había fracasado cuando el viejo terrateniente murió repentinamente de un ataque al corazón. «Tu padre preguntó por ti», agregó el comerciante. «Parecía diferente, más viejo, más solo». Esperanza sintió una mezcla de emociones. Ya no había dolor ni rencor, pero tampoco satisfacción por la caída de su padre. Solo una tristeza silenciosa por todo el tiempo perdido en amargura mutua. «¿Quieres ir a verlo?», le preguntó Nahuel esa noche. «No», respondió ella sin dudar. «Esa puerta se cerró para siempre. Mi familia está aquí». Esa noche, durante la cena comunal, Itzel se puso de pie para hacer un anuncio especial. «El Consejo de Ancianos ha decidido algo importante», dijo con solemnidad. «Aileen será recordada en nuestras historias sagradas como la mujer que trajo la paz entre dos pueblos. Sus hijos y los hijos de sus hijos llevarán en su sangre la sabiduría de dos culturas». Esperanza sintió lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza como las que había derramado tantos años en la hacienda, sino lágrimas de gratitud por haber encontrado su verdadero lugar en el mundo. Meses después, cuando nació su hijo, un niño hermoso con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa determinada de su madre, Esperanza lo sostuvo en sus brazos y supo que la historia había llegado a su final perfecto. No era un final feliz en el sentido tradicional, era algo mejor, era un final verdadero. Un final donde el amor había triunfado no porque fuera fácil, sino porque había sido elegido conscientemente cada día. Su hijo crecería conociendo ambos mundos, pero jamás tendría que elegir entre ellos. Sería un puente viviente entre culturas, criado con el amor que había sanado el corazón de su madre y la sabiduría que había encontrado un hogar verdadero. Mientras mecía a su bebé bajo las estrellas infinitas del desierto, Esperanza murmuró las palabras que se habían convertido en su oración diaria. «Gracias por enseñarme que el amor verdadero no cambia a las personas. Las libera para que sean quienes realmente están destinadas a ser. Si esta historia te recordó que el amor verdadero ve más allá de las apariencias
y que cada persona merece un lugar donde pueda florecer, suscríbete al canal. Aquí cada historia nace del alma de nuestra gente y siempre hay otra esperándote para recordarte que nunca es demasiado tarde para encontrar tu verdadero hogar. 10 años después, cuando los viajeros pasaban por la región, todos conocían la historia de Aileen, la mujer mexicana que se había convertido en apache y había traído una paz duradera entre los pueblos. Su hogar se había convertido en un lugar de encuentro donde las disputas se resolvían con palabras en lugar de balas, y donde los niños de ambas culturas jugaban juntos sin conocer el odor del prejuicio. Su hijo mayor, Itaná, hablaba español y apache con igual fluidez, y ya mostraba la sabiduría y compasión de sus padres. Las niñas que nacieron después llevaban en sus nombres la historia de su madre, Esperanza en español, Aileen en apache, pero sobre todo llevaban en sus corazones la certeza de que pertenecían exactamente donde estaban. Y en las noches silenciosas del desierto, cuando el viento susurraba entre los cactus centenarios, aún se podía escuchar el eco de una verdad que había cambiado 2 mundos. El amor verdadero no conoce fronteras, no juzga apariencias, y siempre encuentra la manera de crear raíces nuevas en el corazón que está listo para recibirlo. Si esta historia tocó tu alma y te recordó que todos merecemos ser amados tal como somos, suscríbete al canal. Porque aquí, cada historia es un puente hacia la esperanza y siempre habrá otra esperándote.